Muy buenas para todos ustedes, de nuevo con ustedes para traer el pensamiento de la palabra en esta hora. Muchas gracias por estar conmigo en sintonía del canal de YouTube. No te dejes llevar por las adversidades. Sigue. Ese es el tema que vamos a ver en esta mañana, ¿sí? Y vamos a tomar como texto central: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te escuché y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Eso está en Isaías 49:8. Estamos en el capítulo 49 de este versículo. Este es un capítulo bien singular. Aquí hay un diálogo, aquí hay un coloquio. Aquí está el Señor y está hablando con un siervo. Dejémoslo allí. ¿Sí? Y dice desde el versículo 49, ¿sí?, que oídme costas, ¿sí?, y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada. Tenga presente esa palabrita allí. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ya tenemos el nombre de ese siervo, Israel. ¿Sí? Israel. Ya sabemos quién es el siervo. Pero yo dije, Señor, por demás he trabajado. Estoy cansado, estoy fatigado, he hecho mucho esfuerzo, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa eres tú. Fíjese, aquí está, delata, se queja porque está cansado, que como que no ve el esfuerzo, pero tiene también la esperanza, ¿sí? Y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Tenemos aquí una conversación entre Dios y un siervo. Ese siervo se llama Jacob, ¿sí? Se llama Israel. Acuérdense que a Jacob Dios mismo le cambió el nombre por Israel y se refería a la nación. Y cumpliendo el propósito del cual ya hemos hablado, de que Dios escogió a Israel, ¿sí?, como punto de partida para enseñarle al mundo entero. De ese entonces estamos hablando de más o menos unos 700, 800 años antes de Jesucristo, para preparar el camino para la primera venida de Dios en la persona de Jesús, para servir como atractivo a las demás naciones, de tal forma que esas otras naciones se pudieran preguntar, hola, ¿y estos por qué les va tan bien con sus cultivos, con sus ganados? ¿Por qué son las hijas más bonitas? ¿Por qué son los trabajadores más sanos? ¿Por qué son ellos como tan saludables, tan buenos para todo? Porque Dios les dio de todo. Tenían que ser atractivos para los demás. Bueno, ok. El siervo aquí descrito, ¿cierto? Al siervo aquí descrito, Dios habla y el siervo responde, ¿cierto? Este siervo dice haber trabajado incansablemente, está agotado, mi causa delante tuyo, pero tú eres mi recompensa, ¿cierto? O sea que Dios responde para darle confianza, para darle seguridad, para que el siervo de Dios no se sienta solo, que está hablando solo, que está divagando. Dios le responde, ¿sí? Entonces, Isaías describe aquí a Jesús como el Salvador, ¿cierto? ¿Sí? Para eso fue precisamente el libro de Isaías, para servir de profeta, para servir como apóstol, como un enviado de Dios, ¿cierto? Así, igual que Jesús, ¿sí?, sufrió en la vida, los siervos de Dios también sufren. La vida del siervo, la vida del pastor, la vida del profeta, la vida del maestro, la vida del evangelista no es un camino de rosas, no es un camino mullido. Tiene sus espinas, ¿sí? Así como tiene también satisfacciones, también tiene sinsabores. Bueno, todas las profesiones tienen eso, ¿no? Todas las profesiones tienen
esa situación, tienen momentos agradables, tienen momentos indeseables, ¿cierto? ¿Sí? Pero no es cierto que vivir la vida cristiana es para sufrir, ¿sí? En el mundo tendrás aflicción, dice el Señor, ¿sí? Pero confía, yo he vivido, yo he vencido al mundo. O sea, fíjese que allí hay un equilibrio en las cosas, ¿cierto? Mire, la vida es una vida de una raza caída, ¿sí? Todo está desequilibrado, por supuesto, no todo va a ser camino de rosas, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, entonces ya se equilibran las cargas, ¿sí? Alguien decía por allá que si uno se entrega a Jesucristo es para vivir mejor, si no, no tiene ningún sentido. Pero eso no significa que su vida va a ser a partir del momento en que se entrega al Señor, va a ser todo un camino glorioso. Va a tener dificultades. En el mundo tendrás aflicción, ¿cierto? Entonces, tiene que haber ese equilibrio, ¿sí? Si uno se convierte al cristianismo es para vivir mejor. Y a fe que sí lo va a hacer. Seguirá teniendo problemas, claro, pero ahora tiene una mente equilibrada, ahora tiene una visión, ahora sabe para dónde va en la vida. Luego, entonces ya tiene una posibilidad de pensar más fácil, de pensar más racionalmente, ¿cierto? Vale esa redundancia allí, ¿sí? Ahora, Dios no es ajeno a ello. Todas estas penalidades son la escuela, ¿sí?, de aprendizaje. ¿Para qué? Pues para depurar nuestra personalidad, para depurar nuestras capacidades, nuestro carácter. Moisés, egipcio de nacimiento, y se crió con todas las costumbres, los rituales, todas las situaciones de cualquier egipcio, ¿sí? Y el Señor lo tenía designado para liberar al pueblo. Pero fíjense que el Señor lo preparó y lo llevó al desierto 40 años y allá lo formó. Lo formó. Y yo supongo que todas las situaciones que Moisés vivió, sabiendo que tenía una vida anterior de mucho confort, de mucha comodidad, no era sino abrir la boca para decir las cosas y ya lo tenía todo ahí. Ahora en el desierto le tocaba rebuscarse las cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense que el Señor dice al siervo, a cualquier siervo, el capítulo está dedicado al siervo de Dios, al siervo que está al servicio, ¿sí?, de Dios, el siervo que está llamado a llevar esa palabra, a administrar la palabra, a atraer más gente a que conozcan el mensaje de la salvación. Dice, te voy a hacer que a través tuyo te abro los caminos, te voy a hacer luz a las naciones. ¿Sí? Nosotros tenemos ese llamado, nosotros somos luz a las naciones, tenemos que serla, ¿cierto? Te escojo y dice que te pongo espada. ¿A qué espada se refiere? Pues a la palabra. Nos pone la espada, ¿cierto? La espada de doble filo. ¿Sí? El todo es que la tenemos que leer, el todo es que la tenemos que meditar, estudiar, aprender a conocer a Dios. Si no hacemos eso, sencillamente abrimos la boca, pero no sale nada, porque si no hay nada dentro de mí, pues nada, nada va a dar. ¿Sí? Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel en aquel entonces, ¿cierto? Para que sea luz de salvación en las naciones, ¿cierto? Fíjese que en Mateo 1:21 dice, y dará a luz a un niño, cuando viene la anunciación, ¿cierto? Cuando, ¿sí? Que dará a luz a un niño y le llamará Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa misión la tenemos nosotros, de impartir la palabra, ¿cierto? En Juan 8:12, también muy conocido, dice que Él es la luz del mundo. De manera que en 49, del 4 al 7, es la indicación de la dificultad que atraviesan todos los siervos, ¿cierto? Eh, en su tarea de evangelizar, en su tarea de estar al servicio de Dios. El siervo llega a lamentarse, he trabajado tanto, me he fatigado, ¿sí? Y no tengo provecho, ¿cierto? Se han consumido mis fuerzas, ¿sí? Fíjese que en Daniel 9:26 también hace referencia al siervo, ¿sí? Porque él muestra al Mesías como víctima de un asesinato, ¿sí? Eso no es nada agradable. Y era el que estaba al servicio de Dios. Y lo emboscaron para asesinarlo. Y eso lo hicieron y Jesús sabía lo que estaba haciendo, ¿cierto? O sea que no es un camino de rosas, ¿sí? El siervo mismo sabe que vendrá la recompensa. Por eso Jesús, ¿cierto? Sabía que estaba en una situación bien difícil en ese momento, ¿sí? Pero que tendría una recompensa, ¿sí? Que no es cierto, su esfuerzo no es en vano, ¿sí? Y esto equilibra la situación, ¿sí?
¿Qué conclusiones extraemos de aquí? Mire, mientras nosotros hacemos la tarea, ¿cuál es la tarea? La tarea es de nosotros ser atractivos al mundo, atractivos. No que el mundo sea atractivo para nosotros, sino al contrario, que nosotros seamos atractivos para ellos, para que conozcan, ¿sí?, al Dios verdadero, ¿sí? El siervo de Dios puede sufrir. Mientras hacemos la tarea, el siervo de Dios puede sufrir, ¿cierto? Puede sufrir. Téngalo en cuenta de que va a sufrir, ¿cierto? La situación que esté pasando, ¿sí? Ve al Señor para saber cómo sufrió este siervo, ¿sí? Mire, mucho se sufre en el camino del Señor, ¿cierto? Pero no por eso tenemos que parar, ¿sí? ¿Cómo era el lema que habíamos fijado? No te dejes llevar por las adversidades. Siempre vamos a tener tropiezos. No importa, paras, pero sigues, ¿cierto? Te caes, te golpean, te escupen, te maldicen, te madrean, ¿cierto? No te amargues por eso. Para de sufrir, decía alguien por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Para de sufrir. No tienes que estar sufriendo todo el tiempo, ¿cierto? O doliéndote por siempre por las cosas que te han pasado, ¿cierto? Pasa el duelo, ¿sí? Si perdiste a un amigo, pasa el duelo, te va a doler, te sentiste porque sabes que tiene la razón, pero perdiste a tu amigo de tantos años, eso duele mucho, ¿sí? Perdiste a alguien querido, algún ser querido, mucho más en esta época de pandemia, ¿sí? Donde todos los días se registran, en este momento ya se registran 140 decesos por día, ya es una cifra pues muy esperanzadora, ¿sí? Se llegó a estar de 350 muertos por cada día, ¿sí? Y seguramente a todos, a cada uno de ustedes, ¿cierto? Les ha tocado lo del COVID, por un amigo, por un familiar, un ser querido, ¿sí? Y los ha tocado, ¿sí? Pero no te dejes arrastrar por el duelo. Pon el duelo un par de días, llora, lo que quieras, ¿cierto? No hagas nada, ¿cierto? Pero ya, listo. La vida, como decía el cantante Sandro, ¿cierto? Sandro de América, ¿sí? La vida sigue igual y no podemos quedarnos atrás, ¿cierto? Mira, se quebró tu empresa, del negocio que estabas proyectando, se quebró. Listo, no hay problema. Pasa el duelo. No te pares a llorar, no te acurruques a llorar por las cosas que te pasó, ¿sí? Te separaste, pasa el duelo, hay que seguir en la briega, hay cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Entonces, si hay cosas que no puedes cambiar, entonces, ¿para qué te vas a lamentar todo el resto de tu vida por eso? No, si no puedes contra esa situación, ¿cierto? No puedes hacer nada, entonces cambia tú, ¿cierto? Si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Entonces, si no puedes cambiar cosas, entonces cambia tú, cambia, que tus reacciones sean inmediatas, pero no te puedes dejar arrastrar por las situaciones que te están pasando, ¿sí? Ante todas cosas, yo sí puedo cambiar mi disposición, mis criterios, yo puedo cambiar mis reacciones a las cosas. Eso en primer lugar. Mientras hacemos la tarea, vamos a tener, ¿sí?, quebrantos, ¿cierto? Ahora, si te ocupas de hacer tu tarea, el sufrimiento del siervo pues será ya el mínimo, ¿sí? Pues tu mente y tu espíritu, ¿sí? Eh, ya tienes una mente organizada, equilibrada, de manera que estás dedicada a lo que estás haciendo en esa tarea con el Señor, ¿cierto? O para el Señor. De manera que ya te va a quedar más fácil pensar las cosas como las tienes. Tienes el problema en tu mano, de manera que puedes saber de qué manera atacarlo. Acordémonos siempre del Salmo, ¿cierto? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Salmo 126, ¿cierto? ¿Sí? Acuérdense de esto. El salmista decía, cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, ¿cierto? Éramos como los que sueñan, ¿cierto? Había una esperanza de liberación del exilio, ¿cierto? Ellos, en Babilonia, ellos tenían la esperanza de ser libertados por alguien, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces se lamentaban, los que sembraron con lágrimas, ¿cierto? Pero tenían la esperanza porque conocían la palabra, por eso decía que ponía la espada en su boca, ¿cierto? Parecía demasiado buena la situación, ¿cierto? Sí, va a venir un libertador, ¿de acuerdo? Y nos volveremos a Jerusalén, ¿sí? Pero la profecía se cumplió, ¿cierto? Y entonces ahora nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de alabanza, ¿cierto?
Mire, hasta los mismos paganos, los mismos babilonios, todos de los pueblos que estaban alrededor dijeron, hola, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas. Fíjense, sirvieron de modelo atractivo. El pueblo judío regresó a Sion, ¿cierto? Muchos sacrificaron todo por sus hijos para darle una buena educación, llegó a la universidad, se la costearon, hicieron todo, vendieron su casa, vendieron el carro por costearle, por financiar esa carrera, porque invirtiendo allí ellos recuperarían sus cosas después. Pero al final vino una tragedia, ¿sí? Eso le pasó a un amigo, un compañero de la universidad mío. Vivían en Tuluá, se vinieron para acá, vendieron casa, carro para financiar la educación de Carlos Manuel, mi gran amigo, mi gran recordado amigo. Nos graduamos juntos y él se colocó en la Cámara de Comercio. Fue el primero que se ubicó, un gran estudiante. ¿Sí? Como 4 meses después, ya bien todo, contento todo el mundo, ¿sí? Para un accidente de tránsito y Carlitos muere ahí en eso. Fíjense, todo se desplomó, ¿sí? Pero ellos no se quedaron allí, siguieron, ¿cierto? Volver a empezar. Y volver a empezar fue con la hermana, se me fue la Nidia, ¿sí? Hicieron lo mismo, ¿sí? Y hoy en día, ¿sí? Viven todavía, ¿sí? Y contentos, gloria a Dios, y disfrutando del éxito, ¿cierto? Hay tantos casos, ¿cierto? ¿Debe el desafortunado abandonarse a la desesperación? No, mil veces no. Aunque con lágrimas, se debe reiniciar. No le transmitas a tus hijos las adversidades para justificar las desgracias. No se las transmiten. No quiero que mis hijos caminen por donde yo camine. No, Señor, déjelos que ellos también aprendan, ¿sí? Aprendan de las situaciones difíciles, de las adversidades se aprende. Se tiene que aprender, se tiene que aprender a hacer conclusiones para no volver a pasar por ellas. Amén. Gloria al Señor nos ayude de siempre en todo momento. En el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero confiemos, Dios está allí. Dios no nos ha abandonado, ni nos abandonará. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.